gobierno es un criminal, a lo que hemos visto. En la madrugada del día viernes han atentado cuando los hermanos estaban pernoctando, estaban durmiendo, nuestros hermanos de provincia de Ingavi, y ha habido fallecidos. Por eso estamos molestos, dolidos con este gobierno. No solo ha sacado decretos, ha sacado leyes, ha sacado todo en contra del pueblo boliviano. Para nosotros de ninguna manera fue choqueante. Teníamos entendido hace mucho tiempo que un gobierno de derecha y más de ultraderecha como el gobierno de Kast iba a ser represivo y iba a implementar políticas que, si bien prometió en algún momento no tocar, lo iba a hacer de todas maneras. Finalmente a él nunca le conviene, a la derecha chilena no le conviene que el proletariado se eduque. La situación en la salud en nuestro querido país es dramática por la sucesión de recortes que tiene el gobierno nacional con cada una de las provincias. Hay un aumento tremendo de muertes evitables en cada uno de los distritos y eso tiene que ver con los ajustes propios del gobierno nacional de Milei. A finales del año pasado, poco después de las victorias electorales de José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia, hicimos aquí una pregunta bastante incómoda, pero necesaria. ¿Por qué pierden las izquierdas en América Latina? El contexto no ayudaba demasiado al optimismo. Javier Milei acababa de consolidarse en Argentina tras las legislativas. Daniel Noboa retenía el poder en Ecuador con el respaldo abierto de Washington. Kast, como dije, llegaba a la moneda y en Bolivia el derrumbe interno del MAS abría la puerta a un gobierno de derecha después de 2 décadas de hegemonía progresista. Parecía una nueva oleada conservadora regional. En aquel momento, René Ramírez planteaba en este programa algo importante, que quizá no estábamos frente a sociedades súbitamente derechizadas, sino ante una crisis profunda de los proyectos políticos progresistas. Es decir, que mucha gente no votó necesariamente por convicción ultraderechista, sino por cansancio, desencanto y frustración, porque buena parte de los gobiernos progresistas prometieron transformaciones estructurales y terminaron administrando el status quo, a veces incluso aplicando ajustes que se parecían demasiado a los que antes criticaban. Y claro, cuando los proyectos populares dejan de ofrecer horizonte, aparecen los outsiders, los anticasta, los empresarios exitosos, los influencers convertidos en candidatos y toda la maquinaria de las nuevas derechas digitales prometiendo dinamitarlo todo. Pero pasaron apenas 6 meses y ahora empieza a emerger otra pregunta. ¿También se están tambaleando las derechas latinoamericanas? Porque los ejemplos empiezan a acumularse demasiado rápido como para ignorarlos. Bolivia atraviesa una rebelión popular contra las reformas neoliberales de Rodrigo Paz, un presidente que hace apenas medio año llegaba al poder prometiendo capitalismo para todos y reconciliación nacional. Hoy tiene bloqueos, marchas, sindicatos movilizados y pedidos masivos de renuncia. En Perú, el país convertido casi en laboratorio permanente de inestabilidad política, la segunda vuelta presidencial terminó enfrentando a Keiko Fujimori, la heredera política del fujimorismo, contra Roberto Sánchez, representante de un nuevo ciclo de izquierda popular que muchos ya empiezan a llamar castillismo, algo que hace apenas unos meses parecía improbable. En Argentina, incluso las encuestas más amistosas con Javier Milei muestran niveles de desgaste acelerado. El experimento libertario empieza a chocar contra algo bastante menos abstracto que las teorías de X, la vida cotidiana de millones de personas. Y en Colombia, a pocos días de unas elecciones decisivas, el uribismo no parece atravesar precisamente su momento más sólido, aunque ahí conviene no adelantarse demasiado porque las operaciones mediáticas y la guerra psicológica están funcionando a toda máquina. Lo importante es entender algo más profundo. América Latina sigue en disputa. Hoy el 73% del PIB regional está en manos de gobiernos progresistas y cerca del 74% de la población vive en países gobernados por fuerzas de izquierda o centroizquierda. La derecha gobierna en más países, sí, pero en varios de ellos empieza a perder rápidamente el encanto antisistema con el que llegó al poder. Los pueblos votaron por el cambio cuando los progresismos dejaron de representar transformación real, pero el cambio que les ofrecieron las derechas tampoco resolvió demasiado, o peor, en muchos casos agravó las condiciones de vida. Y entonces emerge esta sensación de época tan rara, tan inestable, tan difícil de leer.
Álvaro García Linera lo describía hace poco en una columna para Diario Red. América Latina probablemente seguirá funcionando durante años como un laboratorio de oleadas progresistas y contraoleadas reaccionarias. Un tiempo liminal, turbulento, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un tiempo en el que las cosas parecen estar vivas y muertas al mismo tiempo. Las derechas lograron capitalizar el agotamiento progresista, pero ahora ellas también empiezan a chocar contra los límites de sus propios proyectos. Ajuste permanente, concentración de riqueza, subordinación geopolítica y una política convertida en marketing de guerra cultural. Hoy en La Base de América Latina analizamos el desgaste acelerado de las extremas derechas en la región, las disputas que se están abriendo y las posibilidades todavía inciertas que dejan para las izquierdas esas derrotas de las derechas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, en pocas semanas, varios acontecimientos que están sucediendo en varios países de América Latina. Por un lado, en Bolivia, esta rebelión, las protestas que abordamos aquí esta misma semana. Por otro lado, la segunda vuelta en Perú, donde se va a enfrentar Keiko Fujimori a un candidato de izquierdas. Por otro lado, Argentina, Marco Teruggi, tu país. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo lo que está pasando? ¿Hay un cambio a la izquierda o no? No sé si a la izquierda, hay que ver cómo se capitaliza todo esto, ¿no? ¿Qué pasa después de las derrotas? Pero en todo caso, las derechas que en algunos momentos empezaron sólidas, casi hegemónicas, están mostrando que nada de eso está pasando. Al contrario, no tienen respuesta para las demandas sociales y los pueblos salen a las calles. Después se ve qué pasa. Pero hoy las derechas están en la cuerda floja, por lo menos en varios países. ¿Los pueblos salen a las calles y los medios dicen algo? ¿Cómo lo analizan? Algunos medios sí, y están retomando estas peticiones en la calle. Vamos a ver cómo los medios independientes juegan un rol importante, y también vamos a ver a los medios argentinos que no terminan de asumir que puede ser que el gobierno de Milei esté perdiendo la narrativa. ¿Tu palabra favorita? La narrativa, sí, mi palabra favorita. Y hoy nos acompañará la socióloga y política peruana Anaí Durán para analizar este tema. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Si algo es seguro en América Latina y el Caribe en este tiempo es que las fotografías políticas duran muy poco, o para decirlo con el viejo Marx, lo sólido suele desvanecerse en el aire o en remolinos de crisis. No todo, claro. De hecho, hacemos este programa, su programa, desde México, uno de los países que en esta época del continente es de los más estables en términos de fuerzas de gobierno. Fueron 6 años de Andrés Manuel López Obrador, seguido de 6 años de Claudia Sheinbaum, van 2 en perspectiva, y quien dice, tal vez 6 más a partir de 2030 para 18 años de cuarta transformación. Pero la situación de México no es la regla, sino más bien la excepción. La regla, si es que la hay, es que todo cambia muy rápido y la alternancia de fuerzas políticas es la nota dominante. Al punto, por ejemplo, que el 15 de diciembre del año pasado hacíamos un programa preguntándonos por qué perdían las izquierdas en la región, y hoy, 5 meses después, nos preguntamos por qué algunas de las derechas están tambaleándose. Y no es que seamos tan malos con los diagnósticos, sino que la realidad política está volcánica o con altos niveles sociales de insatisfacción con la realidad que hace muy difícil la estabilidad política. Y razones para el programa del año pasado había unas cuantas, tanto así que durante todo 2025 vimos cómo la derecha ganaba elecciones en Ecuador, con Daniel Noboa reelecto con denuncias de fraude, en Bolivia con la victoria de Rodrigo Paz luego de 20 años del proceso de cambio, en Argentina en las elecciones de medio término con la victoria de Javier Milei salvado por los dólares de Donald Trump in extremis, en Honduras con Nasri Asfura, que asumió la presidencia también con denuncias de fraude, y en Chile finalmente con José Antonio Kast. 5 de 5 es bastante, que digamos, así que elementos objetivos había para preguntarse por qué perdían las izquierdas y progresismos y por qué ganaban las derechas. Derechas, además, escudadas en Washington y su política tan agresiva sobre la región, agresiva por su decisión de desplegar parte de su fuerza más importante
importante en América Latina y el Caribe con la llamada doctrina Dunrow, lo que significó desde una intervención directa y alevosa en elecciones como la de Argentina y Honduras hasta el bombardeo en Caracas el 3 de enero pasado. El regreso de una fuerza bruta con mucha más dominación y dólares que cualquier tipo de hegemonía, entendiendo a esta como capacidad de persuasión. Entonces, la situación política arrancando este 2026 se presentaba bastante difícil para el campo de la izquierda y el progresismo en el continente. No solo eso, sino que además aparecía cierta desorientación de horizontes en la región, siempre con honrosas excepciones. Pero la pregunta general parecía ser nuevamente la famosa de ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde el campo de la izquierda o del confuso universo progresista que oscila a veces entre el nacionalismo popular hasta la cercanía con demócratas estadounidenses o la socialdemocracia europea, como vimos recientemente en la cumbre que se hizo en Barcelona? ¿Y qué hacer siendo gobierno o para enfrentar desde la oposición a la avalancha derechista regional? Y bueno, no se crean que de enero a mayo aparecieron todas las respuestas, pero sí empezaron a pasar cosas. Están pasando cosas, mejor dicho. Así que ordenemos algunos de los últimos acontecimientos y por qué lo que parecía sólido o relativamente sólido podría desvanecerse en el aire. Ina, adelante. Empecemos por el país más impredecible de todos, Perú, porque si algo es seguro en Perú es que quién sabe. Y en este caso finalmente quedaron en la segunda vuelta que se hará el 7 de junio dos candidatos opuestos. Por un lado, la derechista Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, neoliberal siempre acusada en los últimos años por casos de corrupción y desestabilizadora desde el Congreso. Y por el otro lado, Roberto Sánchez, de filiación izquierdista, que avanza a través del campo político, que dejó vacante el expresidente Pedro Castillo, ese universo social andino, de provincias, rural, tan lejano y distinto a la capital virreinal que es Lima. Y según la encuesta de Ipsos, Fujimori tendría ahora un 38% de intención de voto y Sánchez 35%, una diferencia pequeña en un país inestable donde la especialidad de las encuestadoras suele ser la de no acertar. Así que, ¿quién dice? Tal vez vuelva un presidente de izquierda al Palacio del Gobierno del Perú luego de Castillo. Castillo sí que fue improvisado, accidentado, sin dudas, pero que representó a ese universo históricamente excluido de Perú y que ahora lo expresa Sánchez, que a su vez muestra que aún con un sistema tan blindado para defender el neoliberalismo como es Perú, existen grietas por donde avanzar. Y aquí, si me permiten, volvería a la pregunta de qué hacer si se gana, qué medidas tomar, cómo cambiar una realidad tan desigual como la de Perú, con una clase dominante tan elitista, conservadora y con poder, porque una cosa es llegar y otra diferente es realizar las transformaciones. En los últimos años hemos visto el ascenso y caída sin gloria de algunos gobiernos progresistas. Pensemos en lo que sucedió con Alberto Fernández en Argentina, con Gabriel Boric en Chile, con Luis Arce en Bolivia, o lo que ocurre con Bernardo Arévalo en Guatemala, mandatarios progresistas que encarnaron ilusiones que se desinflaron rápidamente. Se podría decir que cada quien lo intentó, pero no pudieron. Pero eso es para la historia y para los pueblos no es consuelo de nada, ¿no? No, y además le abre la puerta a unos cuantos monstruos políticos. Estos gobiernos se desinflaron como pompas de jabón, diría el tango. Ya vamos a ir a por qué pasó eso. Pero hablando de Bolivia, me das pie para ver cómo en otro país andino la derecha, que festejaba descorchando champán hace solo 6 meses, está metida en una crisis que pocos pensaban que podría pasar tan pero tan rápido, empezando por el propio presidente Rodrigo Paz. Y es interesante ver dos cosas. Como por un lado la restauración neoliberal parece no tener espacio en Bolivia, al menos en un segmento muy importante de la población. Y por el otro, cómo se producen grandes procesos de movilizaciones, protestas, revueltas, aún con la crisis en la superestructura política que se produjo en los últimos años. Me refiero a la disputa antropofágica de los principales dirigentes del proceso de cambio. Entonces, la derecha, que pensaba gobernar plácidamente luego de 20 años de estar fuera del poder político, con el paréntesis del golpe de Estado, se encuentra muy rápidamente con que el país ya no es el mismo, no aguanta el regreso del Estado y la economía excluyente. Tal vez sea una marca de lo irreversible que dejaron los años del proceso de cambio en el gobierno. Y todo esto tiene además un efecto creciente de crisis en la región, con la expulsión este miércoles de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, luego de las declaraciones de Petro, quien afirmó que en Bolivia existía un levantamiento popular. Entonces, la crisis escala diplomáticamente, con los aliados
aliados derechistas y Washington a la cabeza protegiendo al presidente que logró provocar un incendio en el país a tan solo 6 meses de gobierno. Bolivia enfrentada a una rebelión social popular que pone a temblar a la derecha. Perú que vuelve a tener un candidato presidencial de izquierda con posibilidad de llegar al poder. Y además de esto, Margot, ¿cómo están las cosas con su icónico Javier Milei? El Javo, preocupado. Milei, me refiero, está preocupado. Y no solo él, sino quienes lo respaldan, tanto dentro como fuera de Argentina, donde comienza a ponerse en marcha las usinas para intentar pensar un post-Milei, siguiendo con su plan económico y su plan geopolítico. Digamos, un mileísmo sin Milei, más serio, menos grotesco, que pueda llevar adelante un neoliberalismo alineado a Estados Unidos, pero con amortiguadores sociales, mejores formas políticas y menos disputas internas, porque su gabinete está siendo en estos días, precisos días, corroído por las peleas entre las dos alas principales, la de su hermana Karina Milei, la del 3% de la corrupción, y su asesor estrella, Santiago Caputo. Y sí, no solo las izquierdas y los progresismos se dividen, a veces por suerte. Pero claro, nada de esto le impide por ahora seguir con su plan. Y el último paso dado fue firmar un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos, que considera, ojito a eso, al mar argentino como un bien común global. El mar de un país como bien común global. Más cesión de soberanía no se puede. Y la carta de intención firmada habilitaría la transferencia tecnológica, el entrenamiento y la posibilidad de que los marines den apoyo para neutralizar las que consideran amenazas marítimas en la región. Esperemos entonces que Milei se vaya el año que viene a través de las urnas y que venga un gobierno no solo que lo reemplace, sino que tenga un plan para volver a hacer de Argentina un país soberano con política exterior propia y política industrial, porque ganar para volver a desilusionar podría ser un golpe mortal para el país. Pero no nos adelantemos porque antes tenemos las dos grandes elecciones de este año, ¿verdad, Marco? Total, no son elecciones, son las elecciones, las dos que van a marcar el mapa de fuerza dominante en la región. Primero la de Colombia, que va a tener su primera vuelta este 31 de mayo, ahorita nomás. Estefanía, vos venís siguiendo esta campaña muy de cerca. Sí, muy de cerquita, entre Iván Cepeda, el candidato de izquierda, y los dos candidatos de la derecha, uno más a la derecha que el otro. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, donde según las encuestas Cepeda pasará a segunda vuelta y ahí se daría el desenlace final. Si tomamos la encuesta de Atlas Intel recién publicada, esa segunda vuelta sería en contra de la Espriella, y si Cepeda gana, lo cual es una posibilidad, entonces Colombia pasaría a encarnar su segundo gobierno de izquierda consecutivo luego del mandato de Gustavo Petro, quien, a diferencia de los progresismos diluidos que nombrábamos hace un ratito aquí arriba, sí supo construir un horizonte y una épica en esta época tan compleja. Y por eso puede volver a ganar. Y finalmente estará la elección de Brasil, donde el presidente Lula da Silva tiene una ventaja sobre su principal contrincante, Flavio Bolsonaro, un bolsonarista de la familia, aunque aún falta, claro, para el mes de octubre, cuando tenga lugar la primera vuelta. En todo caso, para ir cerrando esta sección, que hoy parece de coyuntura latinoamericana, reunamos algunas conclusiones de lo que hasta aquí fue planteado. Vamos a ello. Primero, y retomando el inicio, que las fotografías políticas son de corta duración, a veces para ambos signos políticos, y que no estamos ante un giro societal hacia la derecha, sino sobre todo ante una gran frustración por la desigualdad creciente y un progresismo que muchas veces no logra dar con el agujero de la bombilla del mate, como dirían en Argentina, o para decirlo más universalmente, no sabe bien qué hacer una vez que está frente a la presidencia, con excepciones, claro. Segundo, que podríamos terminar el año con más gobiernos progresistas o de izquierda en la región si se mantiene Colombia y Brasil y a su vez Sánchez logra ganar en el siempre inestable Perú. Habrá que ver, y no se trata de ilusionarse o simplificar con mapitas regionales que no explican mucho y que a la postre terminan equiparando procesos tan dispares con un mismo color y una misma etiqueta, sino de pensar que este año es clave. Estamos ante la gran ofensiva de Estados Unidos y con las dos elecciones que definirán la correlación de fuerzas de América Latina y el Caribe. Aguantar en esas condiciones es una victoria. Totalmente. Y por último, como decía el maestro venezolano Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y esta es una época donde la invención política parece imprescindible para hacer frente a todo lo que viene de frente y todo lo que se debe cambiar al interior de los países, sobre todo tomando en cuenta que las reglas del juego están cambiando muy, pero muy fuerte. Muchas gracias, compañero. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver
la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, ese es un ejercicio. El otro ejercicio se pone a mirar la televisión y a leer los diarios. Seguramente cree que estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos. Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos. Vaya, que Milei no está contento con lo que dicen los medios. Cualquiera diría que los medios argentinos trabajan para Milei directamente. Si él no está contento, imagínate el resto de la Argentina. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Iniciamos hoy analizando el comportamiento de la prensa internacional frente a los proyectos de derecha en nuestro continente. Un ejemplo clave de esto es el reporte del Canal 26 titulado 6 claves del conflicto en Bolivia que alimentó la crisis del gobierno de Rodrigo Paz a 6 meses de asumir, donde se expone que las huelgas de trabajadores y las deficiencias en el suministro de recursos han desatado una parálisis civil en las calles. Los medios ya tuvieron que admitir que el gobierno derechista se vio forzado a anunciar cambios de gabinete para intentar calmar la marea social. El libreto del orden conservador siempre choca con la realidad de las calles cuando se intenta gobernar sin el respaldo de los sectores populares y solo con el respaldo de las élites. Y para evaluar la magnitud de este freno político, veamos la nota del País titulada La Asamblea Boliviana anula una polémica reforma agraria para pacificar el país. La nota detalla que la Cámara de Senadores abrogó por completo la polémica Ley 1720, un proyecto que permitía embargar tierras agrícolas y que provocó una masiva marcha campesina de 1000 kilómetros. Incluso los senadores de la derecha conservadora que impulsaron la ley agraria tuvieron que votar a favor de su anulación para detener el desabastecimiento provocado por los bloqueos de carreteras. Los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente, donde está el principal espacio agroexportador, se vieron obligados a pedir la pacificación del país al ver que el conflicto amenazaba sus ganancias políticas y economía. No me la toquen. Y como lo vimos en un programa anterior, los periódicos bolivianos tuvieron que reportar que el campo popular e indígena logró doblarle el brazo al Poder Ejecutivo en menos de 2 meses de gestión. La fuerza de las confederaciones de trabajadores demostró que las decisiones del gobierno tienen un límite social claro. Esta debilidad territorial tiene su explicación en el análisis político del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica titulado Bolivia, lectura política de los resultados de elecciones subnacionales. El estudio revela que la Alianza Patria del presidente Rodrigo Paz sufrió un revés electoral devastador, ganando solamente una de las 9 gobernaciones de apenas 37 de los 335 municipios de Bolivia. Los datos muestran que el bloque popular de izquierda se reorganizó bajo siglas alternativas y retuvo el control de más de 160 alcaldías en toda Bolivia. El presidente Rodrigo Paz carece de una estructura territorial sólida y ahora está obligado a negociar cada uno de sus proyectos con un parlamento totalmente fragmentado en 5 fuerzas políticas. Decretar de forma alegre el fin de las fuerzas progresistas fue una fantasía de las élites que hoy choca con la realidad del territorio, como decía Ina. Si miramos hacia Ecuador, el escenario para los aliados de Washington es igualmente complejo, tal como lo demuestra el análisis de la revista Nueva Sociedad titulado Ecuador, la derrota por 4-0 de Daniel Noboa. El artículo explica que el electorado ecuatoriano le puso un límite contundente a la deriva autoritaria del presidente, votando un rechazo absoluto a las 4 preguntas de su consulta popular de noviembre del 2025, como ya lo hablamos aquí. Y desde entonces, la organización popular no ha parado de tomar las calles. Este mes, en el Día Internacional de los Trabajadores, una multitud recorrió calles del centro histórico de Quito con carteles contra Noboa, pidiendo su salida del poder, mientras otros exigían trabajo digno y medicinas en los hospitales públicos. Gremios sindicales de las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Ambato y Loja también marcharon contra la precarización laboral, el alza del costo de la vida y en defensa de la democracia, ¿no? Sí, el diario Expreso tituló Calles llenas sin consignas fuertes
estudiantes marcaron la marcha del 1 de mayo en Quito. La marcha del 1 de mayo reunió a más de 15.000 personas. La figura del presidente Daniel Noboa concentró la mayoría de las críticas. El relato oficial de seguridad nacional en Ecuador fracasó porque la gente en las calles sigue sufriendo por la falta de medicamentos en los hospitales públicos y por niveles de violencia que son históricos. Los medios oficialistas intentaron restar importancia al resultado de noviembre, diciendo que el presidente no estaba en la boleta, pero el golpe político, la verdad, que fue inocultable. A esto se le suma otro sector que se organiza contra el gobierno de Noboa. El portal independiente de noticias Presentes publicó un análisis titulado ¿Qué pasa en Ecuador? Voces de las disidencias, donde se expone la vulnerabilidad de las minorías diversas ante los operativos militares. El reportaje de investigación revela que los discursos oficiales excluyen la defensa de las minorías sexuales y que la violencia física ejercida por el ejército de Noboa ha crecido en las periferias urbanas. El artículo recoge testimonios de activistas de la Fundación Mujer y Mujer y de la revista Edición 111 que documentan agresiones sistemáticas contra las trabajadoras sexuales trans bajo los toques de queda militar. Esto es la prueba de cómo el modelo autoritario intenta invisibilizar a los sectores marginados en nombre del orden público. Las organizaciones comunitarias nos recuerdan que los derechos civiles no pueden suspenderse por decreto presidencial para complacer a las élites conservadoras. La resistencia está dando la pelea tanto en las calles como en las asambleas para frenar este retroceso social. Esta misma marea de resistencia civil contra los ajustes de derecha la encontramos en Argentina, donde los diarios nacionales reportaron una masiva movilización ciudadana. La crónica del País, titulada Masiva protesta contra el recorte a la universidad pública en Argentina, dice que es nuestro futuro como sociedad y como pueblo. Muestra una Plaza de Mayo desbordada de personas exigiendo la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Y al medio, La Nación Más, no le quedó otra más que retomar esto. Vamos a verlo. Universitaria porque ya son 7 meses en que no se cumple la ley de financiamiento universitario. La pregunta es ¿qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Hace más de 30 años que soy profesora en la facultad y me duele ver cómo la política universitaria engaña a la población y utiliza al alumnado para intentar mantener sus curros. Parte de esta movilización es por la ley, digamos, por la ley, no se cumple, ¿no? O sea, digo, nos llenamos la boca de la institucionalidad y no sé qué. 2 fallos judiciales también. En algunas cosas tenemos que tirar todos del mismo carro. No nos podemos equivocar en eso. El que piensa distinto no tiene que estar en esta asamblea. Puede ser que funcionalicen la institución educativa a sus fines políticos. Leandro, le hago una pregunta. ¿Usted tiene un chofer privado pagado por la UBA? No, está bien. Yo les agradezco mucho la invitación. Es falso eso. Alguien Milei, un ignorante, alguien... Se equivoca por 2 cosas. A ver. Dice Milei, que estuvo hoy en la mesa política. Primero. ¿Hoy hubo mesa política? En el mismo momento. Sí. Entonces, estaba Bullrich. El gobierno dice, mete a la UBA como si fuesen todas las universidades del país. Sí. Y la pelea es contra la UBA, no contra la... Eso es lo que dice el gobierno. Dice, deberíamos nosotros focalizar en la UBA. Entonces, 2, lo más importante. No están en contra de terminar con la universidad pública. Pero eso... No les den ese... Bueno, pero eso no tiene... Es legítimo, pero tiene uso político, que es una manera de los opositores de decir que no quieren acabar con la educación pública, pero que está siendo utilizada por quienes se manifiestan. Es una manera también de atajarse un poco, porque quedaría bastante mal decir que quieren que clausuren las universidades públicas, que es lo que en el fondo más de uno están pensando. Como dice Marco, tuvieron que dar una crítica a medias, pero al final sí aceptaron la magnitud de esto, así que le pusieron a su segmento reclamo legítimo, pero uso político. Las imágenes de las avenidas repletas de estudiantes y familias son el reflejo de que el sistema educativo público es un límite social inamovible para el gobierno de Javier Milei. El discurso de la Casa Rosada intentó catalogar la manifestación como una movilización puramente partidaria, pero el consenso social en defensa de las universidades supera cualquier frontera ideológica. Cuando el gobierno intentó desconocer la ley de financiamiento, la respuesta popular en todo el país fue contundente e histórica. Para contrarrestar esta movilización, los voceros oficiales recurrieron a una intensa campaña de desinformación que fue desmantelada por el portal de verificación Chequeado en su artículo Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo del 2026. Todas las desinformaciones que circulan. El análisis detalla cómo funcionarios gubernamentales e influencers afines compartieron videos de protestas antiguas de marihuana e imágenes
grabaciones de asados del 2019, obviamente para deslegitimar este reclamo. Y fue bastante burdo ver cómo el subsecretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, difundió datos falsos sobre el porcentaje de estudiantes extranjeros en la Facultad de Medicina para intentar justificar el arancelamiento. La versión periodística demuestra que el impacto presupuestario de estas cifras es insignificante, que el gobierno además no tiene problema en mentir, lo cual lo sabíamos, pero se ratifica de nuevo. La embestida conservadora de la Casa Rosada contra los derechos civiles conquistados se extiende también a la salud reproductiva, tal como lo reportó la investigación del diario AR, titulada "A 5 años de aborto legal en la Argentina, el ajuste de Milei vacía la ley y multiplica las barreras de acceso". Este informe expone el Programa Nacional de Salud Sexual, que sufrió una asfixia presupuestal casi total, ejecutando apenas 20% de lo invertido en años anteriores. El presidente utiliza la supuesta caída de la natalidad para atacar de forma constante la ley de interrupción voluntaria del embarazo, catalogándola también de política asesina. Sin embargo, los médicos de los hospitales públicos señalan que el desabastecimiento de insumos y anticonceptivos es lo que realmente pone en riesgo la salud de miles de mujeres de bajos recursos. Y ante estos retrocesos, la resistencia de las disidencias sexuales se organizó en las calles de Buenos Aires, tal como lo registró el portal Agencia Presentes durante la cobertura de la Marcha del Orgullo antifascista y antirracista contra el gobierno de Milei. Y se llamaba "Ninguna vida es descartable". Más de 80,000 personas marcharon para repudiar los discursos oficiales de odio y la reforma laboral del gobierno. Los colectivos de la diversidad sexual se manifestaron en defensa de sus derechos frente a los discursos oficiales que asocian, por cierto, la homosexualidad con patologías morales. Es una muestra clara de que los movimientos sociales no están dispuestos a retroceder en las libertades civiles ganadas tras años de lucha, y la verdad que costó bastante. Si pasamos a Colombia, observamos cómo el arraigo popular de izquierda resiste con solidez las campañas de desgaste coordinadas por los sectores conservadores que aquí les hemos contado. La revista Semana difundió un video viral que se publicó cuando Estados Unidos le quitó la visa a Petro. Fue tan viral que no le quedó de otra que publicar la nota que vemos en pantalla, que dice: "Sin visa, pero 100% visajoso", dijo Ciudadano tras el paso de la caravana de Petro, y el presidente así reaccionó. Bueno, Estefanía, dinos que traes el video, lo queremos ver. Vamos a verlo, Juanma, seguro que lo tenés. Bueno, como dicen los chavos, si hay foto hay video, así que Juanma, por favor, ponlo. Esa mierda, pagan esta vaina para darle paso a un político, qué chimba. Qué chimba, paran el tráfico para darle... No, pero es Petro, ¡viva Petro, hijo de puta! ¡Viva Petro! Acá me quedo toda la tarde, pero pasa, my president. Vamos, Petro. Sin visa, pero 100% visajoso, Petrico. Aguante. Aguante, Petrovsky. No copiamos de puta lana, mis perros. ¡Viva Petro! El Petrovsky. En el video se observa como la molestia inicial de la persona que está grabando por el bloqueo en una vía en Bogotá para dar paso a las camionetas oficiales cambia cuando se da cuenta quién viene adentro. ¿Qué opinas del Petrovsky? Y es la prueba de que el blindaje social de los liderazgos populares de izquierda se mantiene firme frente a los constantes ataques de las corporaciones mediáticas de oposición. El pueblo prefiere recurrir al humor y al apoyo directo antes de que dejarse influir por la derecha y sus medios, ¿no? Este suceso fue tan analizado por el portal de noticias Poder en su artículo titulado Petro 96, y ahí detalla cómo el presidente reaccionó en la red social X celebrando el humor del ciudadano y convirtiendo la frase en tendencia nacional. El texto expone el fuerte debate generado en las redes sociales sobre que hay una conexión directa entre el mandatario Petro y las clases populares. Mientras la prensa oficialista de derecha intenta construir un clima de crisis institucional permanente, el respaldo en las calles es evidente. Viva Petrovsky. Viva Petrovsky. Y para cerrar este análisis de las resistencias a la derecha, debemos mirar lo ocurrido en Estados Unidos, donde los medios reportaron un sorpresivo vuelco electoral en el estado de Texas, un bastión republicano. El portal de noticias PBS detalla cómo el demócrata Taylor Reckmed derrotó de manera contundente a la candidata trumpista en febrero. El presidente Trump intentó de inmediato desvincularse del resultado, argumentando que se trataba de una elección puramente local, pero las grandes cadenas señalan que los votantes están castigando la inflación de guerra alimentada por la agresión contra Irán. Cuando las familias trabajadoras sufren el aumento del combustible en el sur del país, la retórica nacionalista pierde efectividad de forma bastante acelerada. Entonces repasemos. En Bolivia los movimientos sociales tomaron las carreteras nacionales, provocando
provocando pérdidas millonarias, y el rechazo electoral de Daniel Noboa en Ecuador, con las masivas movilizaciones de estudiantes en Argentina, la defensa popular inquebrantable en Colombia, hasta la sorpresiva derrota de los candidatos de la Casa Blanca en Texas, muestran cómo las movilizaciones populares pueden neutralizar a la derecha cuando éstas van en contra del bienestar de las mayorías. La calle sigue siendo el verdadero espacio de veto frente a las decisiones impuestas desde el poder político. Los titulares de la prensa y los reportajes de investigación independientes son el registro de este freno social que se extiende por toda la región. Muchas gracias, compañera. We just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a little couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Para que luego hablen de la democracia, la elección popular. Y hoy nos acompaña la socióloga y política peruana Anaí Durán. Anaí, muchísimas gracias por estar en la Base de América Latina. Bienvenida. Hola, compañeros. Muchas gracias por el espacio. Anaí, ¿cómo ves la situación política de la región? Veníamos analizando ahora este tambaleo de las derechas latinoamericanas. ¿A qué atribuyes tanta inestabilidad? Mira, yo creo que la disputa sigue abierta, ¿no? Lo que está demostrando la movilización en Bolivia, los posibles resultados electorales en Perú con el triunfo de un candidato progresista, y también las movilizaciones en Bolivia, es que hay una disputa por salir de este sistema neoliberal, de este sistema de explotación, de expoliación que ha causado tanto daño y que no da una alternativa de vida sostenible a las mayorías, ¿no? Entonces creo que esa disputa está abierta, se agudiza además en un escenario geopolítico muy difícil, con una mayor intromisión de Estados Unidos y su doctrina Don Roy, como le han dicho, y que tiene mucho más injerencismo, ¿no? Entonces creo que es un momento muy álgido de movilización, de disputa, y que esperemos tenga un desenlace abierto a propuestas que permitan una mejor situación para los pueblos, para las mayorías, que es finalmente lo que se está exigiendo, ¿no? Anaí, gracias por estar en la Base América Latina. ¿Cómo se presenta la situación para la segunda vuelta en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? ¿Puede ganar Sánchez? ¿Y qué haría en caso de ser electo presidente? Bueno, esta segunda vuelta creo que es bastante inesperada para las élites. Me parece que después del operativo golpista para sacar del poder a Pedro Castillo y colocar a Dina Boluarte y todos los presidentes títeres que han seguido, los grupos de poder, el fujimorismo, la ultraderecha se sentía bastante seguro de continuar en el Ejecutivo y copando todos los poderes del Estado, ¿no? Y cuando viene el 12 de abril y emerge este país que han invisibilizado tantas veces, que habían reprimido, que habían masacrado en el 2023, creo que es nuevamente una sorpresa para ellos, y creo que es una esperanza en la medida que evidencia la persistencia de un sujeto político que quiere cambios, porque el 2021 estos electores que han puesto a Roberto Sánchez en la segunda vuelta votaron por Pedro Castillo por una agenda de cambios, y eso es lo que están reivindicando. Creo que esto es lo que también ha repelido tanto a la ultraderecha, que se inventó un fraude que nos ha tenido casi 3 semanas impugnando votos en primera vuelta, y que es una estrategia también de las derechas actualmente, ¿no? Bolsonaro lo hizo, el mismo Trump lo hizo, ¿no? Inventar una narrativa de fraude, echar sombra sobre un proceso electoral que a todas luces era legítimo. Pero terminado ya el conteo de la primera vuelta y estando ya los actores en campaña en esta segunda vuelta, yo creo que hay espacio para que Roberto Sánchez pueda ganar. Hay un desafío para sumar estos votos del centro, estos votos más urbanos, ¿no? Más de clases medias también, y convencerlos de que es posible tener un proyecto de país conjunto con el protagonismo de los sectores populares, andinos, amazónicos, que están movilizados, que están dispuestos a protagonizar estos cambios, pero haciendo un proyecto que nos convoque a todos los que no queremos que el fujimorismo vuelva a gobernar directamente este 2026. Anaí, gusto en saludarte. ¿Cómo ves el panorama en Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales?
Sí, yo creo que en Colombia también está la esperanza de poder continuar con este gobierno progresista que ha liderado Gustavo Petro. Creo que ese escenario está abierto y es muy posible que gane Iván Cepeda, no sé si en la primera o en la segunda vuelta, pero que gane. Pero sí me preocupa mucho cómo los escenarios políticos van ampliando la tolerancia a la extrema derecha, ¿no? Lo hemos visto aquí, donde Keiko, que siempre fue la candidata de la derecha más extrema, ahora tiene a López Aliaga, que ha corrido la valla y que se permite decir cosas que no eran tan pensables hace unos años, ¿no? Y va moderando y va haciendo más permisible una opción como el fujimorismo, que corren la valla de las extremas derechas y que también nos ponen el desafío de cómo enfrentarlos, ¿no? En esa línea creo que es importante la unidad del movimiento popular colombiano, que ha demostrado tener mucha potencia, ser muy fuerte, que tiene una candidata a vicepresidenta tan potente, que viene del movimiento indígena. Entonces creo que todo eso se va a poner en despliegue, ojalá este domingo, esperemos que alcance para un triunfo en primera vuelta, y poder tener un escenario andino mucho más favorable a un proyecto también regional común, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, hemos tenido momentos de integración andina que lamentablemente han sido petardeados por gobernantes como Noboa en Ecuador, ¿no? O la misma Yanine Áñez en Bolivia, pero que tenemos un horizonte compartido que trabajar, ¿no? Yo esperaría que alineando gobiernos progresistas en la región andina, por lo menos ahora, podamos tener un mejor escenario para sacar adelante proyectos a favor de nuestros pueblos. Anaí, hace poco te habrás enterado en Canal Red, estuvimos publicando los audios filtrados del expresidente, el ex narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el que, bueno, se nota cierta articulación de las derechas regionales bajo el auspicio de Donald Trump para, de alguna manera, desestabilizar los gobiernos progresistas. Nos lo tenemos que tomar en serio, este tipo de articulación, y cómo enfrentarla desde las izquierdas. ¿Qué deberían hacer los progresistas? ¿Cómo responder? Sí, creo que lo de Honduras ha dejado en claro esta fase de intervencionismo descarado de Estados Unidos, ¿no? Que tuvo una intervención directa no solo en la elección de Honduras, también lo hizo en Argentina, ¿no? Cuando fue la elección parlamentaria y mostró todo su respaldo a Milei. Entonces sí creo que tenemos un momento de injerencia muy desinhibida, muy explícita, en la cual empieza a hilvanar estos hilos entre grupos de derecha, ultraderecha en la región, y amañando escenarios que sean favorables para su triunfo. Yo creo que en esa línea se ha reforzado mucho la coordinación de la ultraderecha, la extrema derecha, no solo con Estados Unidos, también todas las redes que maneja Vox, ¿no? El Foro de Madrid, aquí ya anunciaron su presencia varios representantes de ese foro para acompañar a Keiko Fujimori en las elecciones del 7 de junio, en esta segunda vuelta. Entonces hay una organización, hay una articulación, hay una concertación y una colusión de intereses y voluntades de estos poderes para frenar a veces también el margen de la legalidad a las fuerzas progresistas, ¿no? Creo que el caso de Honduras es uno de los más graves, además indultando a un narcotraficante pocos días antes de la elección. En fin, creo que en el lado de ellos está claro esta voluntad de operar para frenar el paso a las fuerzas progresistas, y claro, en nuestro lado, en el lado de los que queremos cambios para nuestra región, para nuestros países, sí la situación se presenta mucho más complicada, ¿no? Nos tienen en esa línea todavía muy a la defensiva, y creo que ese es el gran desafío, cómo también damos pasos hacia adelante para poder tener una solidaridad activa y una coordinación también mucho más efectiva. Yo creo que en el caso de México, su posición frente a Perú es un ejemplo de que sí se puede tomar posición, se puede dar una señal de defensa de la democracia y de los pueblos, ¿no? Lo que hizo Andrés Manuel primero con el presidente Pedro Castillo, lo que ha continuado Claudia Sheinbaum denunciando esta situación. Nos ha costado la relación con México, pero creo que ha evidenciado que hay ahí una voluntad clara de solidaridad, además de hacer respetar el derecho internacional, en este caso el derecho de asilo de la familia de Pedro Castillo, y de poder seguir articulando estos esfuerzos, ¿no? Yo creo que otras iniciativas también, como las veedurías ciudadanas que está implementando Colombia para las elecciones, vamos a ver también desde aquí que se puede organizar,
es importante para mantener esta actividad, ¿no? No dejarnos tampoco avasallar por estas otras articulaciones de las derechas, sino impulsar lo propio, y yo creo también en base a experiencias internacionalistas que vienen de mucho antes, que han tenido luchas importantes y que creo que deben ahora manifestarse con más fuerza. Anaí, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes, hasta luego. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Ahora tienen todo el fin de semana para verse los programas que nos hemos hecho en estos días, que valen mucho la pena. También nos importa mucho que apoyen nuestro periodismo y se hagan socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y en caso de que nos prefieran escuchar, les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vemos aquí el lunes a las 7 hora chilanga y que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto.